Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy transmitimos el programa La Controversia, que es un programa de Canal Capital, de la Franja de Opinión, de Canal Capital, desde las instalaciones de la Feria del Libro. Esta Feria del Libro es una feria especial, normalmente se trae un país invitado. El país invitado este año es Macondo, que es el universo construido por García Márquez, y desde aquí vamos a transmitir nuestro programa con un tema muy especial porque estamos de cara a las elecciones locales del 2015 y hicimos un libro en la Fundación Paz y Reconciliación analizando todo lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias del año pasado, en la composición del Congreso actual, y vamos a analizar lo que va a ocurrir, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir en las elecciones de 2015. Teniendo como pretexto este libro que se llama Los herederos del mal, es un título fuertísimo, pero que no se aparta mucho de la realidad, no es solo un spot publicitario del libro, sino que es una realidad que tristemente vivimos en Colombia. Hoy vamos a dedicarnos a eso, tenemos unos invitados especiales, tenemos a Cecilia López, exministra, analista política, que tiene columnas en diversos periódicos y medios de comunicación. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Un placer. Alejandra Barrios, que tiene un lugar especial en la sociedad colombiana porque desde hace unos años orienta una misión de observación electoral, cosa que no existía en Colombia. En Colombia había muy poca vigilancia sobre las elecciones, y ella fundó esta institución que con un grupo grande, con una red de gente en las regiones, le hace seguimiento a las elecciones mirando las irregularidades electorales. Muchas gracias, Alejandra, por venir. No, Leo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar contigo en este programa. Jaime Castro fue alcalde de Bogotá, fue ministro y ahora dedica su tiempo, cuando no se lanza al ruedo electoral, dedica su tiempo al análisis político. Muchas gracias, Jaime, por venir. Gracias, León, por la invitación. Y Ariel Ávila, que es uno de los coautores del libro y que se ha dedicado, a pesar de su juventud, ya muchos años, a hacerle seguimiento a las elecciones y sobre todo a esa relación perversa entre mafias y política, entre ilegalidad y política. Este libro tiene ese capítulo de mafias y política, pero tiene un capítulo también de lo que es lo que han llamado en el lenguaje colombiano la mermelada. Entonces vamos a hacer este programa desde acá, vamos a hacerlo en las condiciones de la Feria del Libro. Es un acontecimiento para Bogotá, para Canal Capital. Esta feria, Canal Capital dedica buena parte de su esfuerzo durante toda la feria a transmitir los acontecimientos de la feria, de manera que hoy vamos a estar hablando de política, hablando de los políticos colombianos y difícilmente hablando bien de los políticos colombianos, porque esa es la condición del libro y esa es la condición de este auditorio y de estos panelistas que normalmente son muy críticos de la política colombiana. Pero vamos a darle primero la palabra a Ariel Ávila, que es coautor, para que diga cuáles son los rasgos fundamentales de este libro, obviamente en las condiciones de un programa de televisión que dura 1 hora y ante un auditorio que está ansioso de oír hablar más de los políticos, entiendo. Bueno, León, buenas noches. Como el tiempo es corto, yo resalto 4 líneas, pero es muy grande lo que se dio en el libro. Pero tal vez la principal conclusión del libro es que el actual Congreso de la República tiene el 33% de representantes y senadores están vinculados a estructuras ilegales o son herederos de grupos de la parapolítica. Y esto no ha cambiado, es una cifra que no ha variado desde el año 2002, se mueve entre el 32, 33 hasta el 40%, pero más o menos aumenta. Segunda conclusión, la mayoría de estos candidatos gastaron, como Bernardo Elías o conocido como el ñoño Elías, más de 2.000 millones de pesos en sus campañas electorales. Y el Consejo Nacional Electoral es incapaz de hacer seguimiento porque es un órgano politizado, pero además no tiene los recursos para hacerlo. La sociedad es la gran culpable de esto, sigue votando por los mismos candidatos. Y esto, sobre todo, este costo de las campañas se financian o con dineros ilegales o con recursos públicos desviados.
El caso, tal vez de los casos más dramáticos, fue la gobernación de La Guajira, o ha sido la gobernación de Córdoba, o el caso dramático de Yair Acuña, que eligió prácticamente 8 senadores. Tercera conclusión, León, que es también muy diciente de esto, y es que la mayoría de los departamentos y zonas donde esta gente sacó los votos son aquellos que fueron castigados duramente por violencia. Lo que nosotros notamos, que tal vez es el capítulo como más académico, es que previo a las elecciones hay una gran ola de violencia. Cuando esta gente se consolida, básicamente obtienen unas votaciones impresionantes. Tal vez un caso dramático, León, para citar este ejemplo, es el de la familia García Romero en Bolívar. Álvaro García, condenado por la masacre de Macayepo a 40 años. Juan José García, condenado a 24 años por corrupción, peculado. Piedad Zucardi en la cárcel, y eligieron al hijo. Y la cuarta conclusión, sacó 80.000 votos, entró a las 9 de la noche, entró ya como senador. La cuarta conclusión es que toda esta gente hoy está poniendo familiares, amigos, primos a alcaldías y gobernaciones. La familia de Hugo Aguilar, desde la cárcel, su hijo Richard es gobernador, el hermano de Richard, Mauricio, es actual senador, y así usted es lo que encuentra. Entonces lo que uno ve a nivel regional son unos autoritarismos locales, en algunos casos dictaduras, porque funcionan con grupos privados de seguridad, y los partidos políticos no hacen nada, la ciudadanía no hace nada, y básicamente lo que se logra con todas las denuncias es muy poco, aunque se ha logrado mucho con la captura de Kiko Gómez, luego Martínez Sinisterra, pero es dramático lo que vemos en las regiones, y esto ocurre en medio de una supuesta democracia. Cada 4 años hay elecciones regulares, no ha habido dictaduras de los años 50. Esta es de lo que vamos a hablar hoy. Alejandra Barrios tiene esa misión de hacerle seguimiento a las elecciones, y podíamos ya con esta presentación, esto fue lo que ocurrió, pues en el libro está mucho más, digamos, detallado esto, pero son la predominio de unos clanes políticos en muchos departamentos, financiados muchas veces por dineros ilegales o por la mezcla de dineros ilegales y una gran inyección desde el gobierno central a sus recursos para las elecciones. Sacan altas votaciones, muchos de ellos nunca habían participado en política y llegan a la política en primer momento a gobernar, por ejemplo, un departamento como el Magdalena. El Mello Cotes es el gobernador del Magdalena, es una persona que no tenía ninguna tradición política, era un muchacho joven, cantautor vallenato, y dicen las malas lenguas que buena parte de su gobernación la ha hecho el hermano, que es idéntico a él y que pasa por él en los despachos de la gobernación. Como la telenovela, como la de El cuerpo ajeno. Pero, Alejandra, digamos, vimos esto, y usted que está empezando a ver las elecciones locales hacia el mes de octubre, ¿esto va a tener incidencia? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues León, tuve el placer de dedicar el puente a leer el libro, y creo que es muy triste ver que cuando ya empezamos la construcción de las diferentes candidaturas que hay en el país, lo que vemos es que los nombres que ustedes presentan, los clanes familiares, las explicaciones de las estructuras vuelven y se repiten elección tras elección. Casi que si uno viera un poco las características, obviamente ya antes de la entrega oficial de avales de las próximas elecciones, estamos hablando de familiares, estamos hablando de los Cote. Volvamos a ver entonces ahora, Rosa Cote, por ejemplo, se podría presentarse en Magdalena. Esposa de Chico Zúñiga, un parapolítico. Exactamente, pero además familiares del actual gobernador. Cuando estamos viendo uno de los fenómenos políticos, que es el joven sucreño Yair Acuña, ese fenómeno político, que espero que hablemos de esos fenómenos, que hay 3 fenómenos políticos que son muy interesantes, se retira de la Cámara después de haber multiplicado por 2 las votaciones a Cámara, posiblemente a Sucre también. Nos vamos al Valle del Cauca y encontramos la casa de Dilian Francisca como posible candidata, y cuando empezamos a recorrer el país, lo que vemos es que esos clanes locales de los que hablaba Ariel tienen un poder económico tan fuerte
tan fuerte que el ejercicio de la política está pasando completamente por ahí, pero te dejo dos perlas solamente para que lo hablemos ahora, que muchos de esos clanes se construyen en las comisiones tercera y cuarta del Congreso de la República, que son los que tienen que ver precisamente con el tema de presupuesto y son los que tienen que ver con los temas económicos, porque viendo los datos, cuando empecé a ver tus listas, no te imaginas la sobrerepresentación que hay de los investigados de una región del país que es la costa Caribe, y la cantidad, y es ahí donde hacen toda la carrera electoral y política. Pues el caso de Yair Acuña es que se presentó prácticamente con 3 partidos a las elecciones parlamentarias. Sacó en su lista de 100% Colombia, en Sucre, una votación que le dio él, se eligió él y otro representante a la Cámara. También eligió un representante a la Cámara por Casanare y eligió 2 por un partido que era el Partido de las Negritudes, que era un partido cercano a él, 2 representantes a la Cámara, son 5, y le puso 10.000 votos contados a 8 senadores, de manera, 7 o 8 senadores, de manera que él solo, 38 años, una persona de un departamento como Sucre, pone 5 representantes a la Cámara, más que partidos estructurados, y le puso votos a 8 senadores. Eso con una conjunción de dineros enormes, invirtiendo sumas desorbitantes de dinero en su departamento y en otros departamentos. Carrera política en la comisión tercera y en la comisión de acusaciones. De ahí nos salió la joven promesa sucreña. Y ahora para gobernador, y vamos a ver cómo va a ser esas elecciones en Sucre. Cecilia, usted ha vivido eso en la política, un poco víctima de eso también, en la competencia política al interior del Partido Liberal, una senadora que todo el mundo le reconoce una estatura intelectual enorme, una capacidad enorme también de ejecución cuando estuvo en puestos públicos. Sin embargo, en la carrera política anterior del Partido Liberal, de alguna manera fue víctima de toda esta influencia del dinero que, digamos, pone a candidatos que no tienen mayores capacidades políticas, intelectuales, a gobernar, y deja a personas tan valiosas a veces como Cecilia. No sé si estoy diciendo mal, si usted lo siente así, Cecilia. Pues mira, pues puede sonar petulante, pero la verdad es que yo siento algo que creo que se desprende de este libro. Es decir, yo creo que el país se ha acostumbrado a estos datos, que Yair Acuña es quien es, allá la gente le resbala, porque no hay, una cosa que no se hace es mirar eso qué significa. Bueno, primero eso significa que en la política la gente que no tiene esos valores, o sea que es una persona normal, la expulsan. Y creo que varios de aquí somos víctimas de eso. Yo me sentí expulsada del Partido Liberal, simple y llanamente porque, Dios mío, uno no le pasa ni por la imaginación esta cosa. Era mucho más importante Arlet Casado. Cuando a mí me dijeron que Arlet Casado era la importante en la lista del partido, ¿sí? Porque era la esposa de López Cabrales, que está, porque le había puesto 70.000 votos. Preso por parapolítica. Preso por parapolítica, y le había puesto 70.000 votos a la candidatura de Pardo, con la cual imagínense yo compitiendo, es una pelea de, como dicen en la costa de Toche, ¿cómo es que se llama? Guayaba Madura. Con Guayaba Madura. Bueno, pero a mí lo que me preocupa son 2 cosas, y quisiera plantearlas aquí. Una es que esto lo que está significando es que todos tenemos la culpa en el sentido de que nos dejamos expulsar o simplemente rechazamos la política. Es tan asquerosa la política colombiana que la gente decente, realmente decente, la gente normal, diría yo, sale corriendo. Eso me parece que es una cosa grave porque esto se está reconcentrando. Pero la otra cosa que me parece muy grave es que aún políticos que tienen una trayectoria mucho más transparente, que son muy pocos, están también con el vicio de la familia. O sea, esta cosa de que se van formando clanes, que es una copia que ya trasciende a esta gente corrupta y se ha vuelto el modus operandi de toda la política. Entonces, esto lo que significa, bueno, y la tercera duda es por qué el gobierno central apoya eso. A mí me decían en Barranquilla, que es, imagínense, la joya de la corona, en Barranquilla me decían, mire, Cecilia, aquí estos tipos, Ashton y eso, son importantes porque son importantes en Bogotá, porque les paran bolas en Bogotá. O sea, la culpa de esto la tiene el gobierno central. Él ha tenido el gobierno anterior, la tiene este gobierno y seguiremos así. Porque en vez de irse allá, lo que dijo, ¿cómo se llama? El famoso economista que dijo,
¿cómo es que se llama? Mejor ser rico que pobre. No, el filósofo no voy a decir. No, lo que te quiero Mejor tener votos que no, eso creo que lo dijo también un famoso político costeño. Lo que yo siento es que puede sonar una cosa repetida. Estamos en una crisis de democracia, la cosa más salvaje, a nivel nacional por la corrupción. Esta misma rosquita que ya vimos, una élite que se volvió corrupta y que todo el mundo pues los dejó hacer hasta que se reventaron. Y en las regiones este tipo de democracia absolutamente capturada por esta gente. Entonces, en el fondo, nosotros debemos ser conscientes que si votamos, como hemos votado siempre, porque de esto no nos salvamos ninguno, vamos a hacer es sostener una crisis de la democracia. Mire, Héctor Chamiz escribió ayer un artículo en El País que se los recomiendo, que se llama Corrupción, y habla de América Latina, y habla del caso de Chile, habla del caso de Brasil y habla del caso de México. Y eso que le faltó Argentina. Y yo le puse una nota porque lo conozco y le dije, bueno, ¿y Colombia qué? O sea, en general hay una crisis de democracia en la región. Él llama la democracia, la nueva forma de la democracia, pero nosotros la tenemos peor por toda esta mezcla de corrupción, de clanes familiares, de élites sin valores y de patrones de comportamiento que expulsan a la gente que no comparte eso. Jaime, digamos que usted que tiene una larga trayectoria política, en realidad, ahora en una conversación así personal me decía, no, es que somos colombianos, que es rasgos muy colombianos, pero mira un poco en esta cosa histórica de lo que vino después de todo el ascenso del narcotráfico y ahora, ¿usted siente que vamos a lo peor o vamos superando este tema? Vamos sin duda alguna a lo peor. El sistema político colombiano pierde cada día más legitimidad, más credibilidad frente a la opinión. Este libro es una de las pruebas en el caso de la ilegitimidad del Congreso de la República. Ha dicho aquí Ariel Ávila, después de una investigación sobre el terreno, con cifras, con nombres, con apellidos, el libro prueba que el 33% por lo menos de las cámaras es producto o de la presión armada de los paramilitares u otros grupos ilegales o la delincuencia que está en el contrabando, en la contratación pública, en fin. Agrega Ariel, esto viene desde el año 2002. Yo diría que empezó a incubarse antes, pero tal vez las primeras cifras son del 2002. Después del 2002, como el hecho es de público conocimiento, los gobiernos nacionales, los partidos, los distintos congresos nos han dicho, hemos hecho la gran reforma política. En el año 2003 expidieron el acto legislativo 01 del 2003. Después dijeron, en el año 2009 expedimos otra gran reforma política. Y esto tiene que ver con las elecciones del 14. De manera que fracasaron esas dos reformas políticas. Por muchas razones, pero yo quiero destacar una. Porque esas reformas políticas no hicieron la reforma política territorial, a nivel local y departamental. Porque, no nos digamos mentiras, buena parte de la clase política nacional es producto de lo que hay en municipios y departamentos, del uso y el abuso del poder, en cabeza de alcaldes, de gobernadores, que hacen parte de unas roscas, de unas camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como verdaderas mafias políticas. En el libro ustedes no desarrollan a profundidad el tema, lo nombran. Claro, su enfoque en la investigación era otro, pero, ojo, el tema de lo que aportan municipios y departamentos de la politiquería y la corrupción a toda la ilegitimidad del sistema político nacional es muy grande. Yo los invitaría, después de felicitarlos por esta investigación, a que la hicieran ahora mismo para las elecciones territoriales y que nos dijeran a todos los colombianos, porque ustedes analizan 10 departamentos, pero esto se da en los 32 departamentos, en mayor o en menor proporción.
que nos dijeran antes del 25 de octubre cómo es que la corrupción, cómo es que los grupos ilegales se están apoderando del municipios y departamentos, del poder local y regional. Por ejemplo, a los bogotanos nos interesa mucho saber el llamado carrusel de la contratación, cómo se va a manifestar en estas elecciones territoriales. ¿Quiénes son los herederos? De una u otra manera, ¿quiénes son los herederos del carrusel de la contratación? Vamos a hacer estamos en curso haciendo esa investigación, es un compromiso nuestro, hay unos recursos para hacerla. Siempre hacemos el tamaño de la investigación depende de los recursos, que es cooperación internacional normalmente, y entonces vamos a hacer esta investigación. Para efectos de nuestro programa La Controversia, vamos a hacer una pausa. Estamos en La Controversia, estamos transmitiendo el programa desde la Feria del Libro en Bogotá, una feria dedicada a Macondo, a García Márquez, y estamos hablando de un libro que se llama Los Herederos del Mal, hablando de la investigación que hace la Fundación Paz y Reconciliación sobre la relación entre ilegales y políticos y la influencia de la corrupción en las elecciones, para este caso las elecciones de 2014, pero también pensando en las elecciones de 2015. Y veíamos, digamos, cómo hay un pesimismo muy grande en los panelistas, pero también en muchos sectores de la opinión en Colombia sobre la posibilidad de terminar con esto. Aquí examinamos nombres, la diferencia con las investigaciones, otras investigaciones, unas muy profundas e importantes que se dan en el país sobre democracia, es que nosotros acostumbramos poner nombres a los hechos. Eso nos acarrea muchos problemas, amenazas, exilios, pero creemos que es una tarea que hay que hacer en Colombia y por eso estamos en esto. Afortunadamente hay en el país un poco de más conciencia sobre el asunto en los medios de comunicación y hay más atención sobre esto. Pero, Ariel, ¿cómo está preparando la investigación para el 2015? ¿Qué se ve hacia el 2015? Mire, nosotros hasta el momento tenemos la prescripción de candidatos es el junio 25 y luego hay un mes para que los partidos definan julio 25, pero a hoy, León, tenemos 33 candidatos en lista. Casos como el de Rosa Cotes, que muy seguramente el Partido Liberal le va a dar el aval en Magdalena, caso como el del señor Redondo en Uribia, que es un bandido de tiempo completo, o los casos de Yair Acuña, es decir, son 33 casos. Lo segundo, León, lo que dice Jaime Castro es muy cierto, es decir, el gran problema que tenemos nosotros es la forma autoritaria y mafiosa como funciona el Estado local. Déjame decirte esto, mira, un alcalde gana la elección, para eso va y negocia contratos con un privado legal o ilegal que le financia y negocia con un padrino político que le dé el aval. Y al padrino político le ofrece puestos burocráticos y al otro le ofrece plata. Una vez el tipo llega a la alcaldía, el hombre coopta el órgano colegiado, consejo, por ejemplo. Ese órgano colegiado es el que elige personerías y elige contralorías. Es decir, que los órganos de control son de la coalición de gobierno. Entonces, por eso pasa lo que decía Alejandra, es decir, es el tío, es el primo y unas mafias autoritarias. Y eso es lo que estamos viendo. Pero lo tercero y lo más dramático, León, es que aquí se obstruye la democracia vía financiación. Que la gobernación de La Guajira cueste 6 millones de dólares, eso es súper complejo, León, eso no hay quien compita con eso. Que la gobernación del Atlántico, los señores Char, le vayan a invertir 2.000 o 3.000 millones, ¿quién compite con eso? Es decir, al líder alternativo o se coopta o más bien se dedica a hacer otra cosa. Y son 54 familias las que gobiernan este país. ¿Ibas a decir algo? No, yo quería primero reconocer el valor de que den nombres. Yo creo que eso es una cosa muy importante en este país. No nos tapemos más, digamos nombres. Y en aras de eso,
yo quisiera agregar otro tipo de corrupción política y de poder político que a mí me tiene aterrada, el poder de los char. Eso sí ya es que, y lo peor es que ahí se mezcla una persona que dice ser técnica y lo hace bien, que ha sido Alejandro, pero se mezcla pues con el clientelismo más descarado y que ahora se va por toda la región, o sea, ya no solamente es la alcaldía de Barranquilla, sino que es la gobernación de Barranquilla, la gobernación de, creo que es de La Guajira, la gobernación del Magdalena, ya se apoderaron de Bolívar. Óyeme, el otro día me encontré que hasta en el Chocó tienen interés. Esta mezcla de la política y el dinero es otra cosa, o sea, política y negocios. Política y negocios, y el país se lo aguanta, y todo el mundo le parece regio, y este tipo va a salir elegido con 70 y pico % de aprobación, y no se dan cuenta que detrás de todo esto hay unos negocios, y una cosa impresionante, o sea, es una monarquía, ¿sí? En vez de una democracia, aquí lo que estamos teniendo son amagos de monarquía en donde la plata es la que manda. Ese es otro de los problemas que yo sugiero. Claro, lo más aberrante y lo más visible en este momento son los char, pero no sé si haya otros grupos que tengan ese poder, pero es que es impresionante. Ahora, decir eso es peligrosísimo, pero pongamos de moda decir los nombres, ¿sí? A mí me parece que eso ayuda muchísimo a que esto empiece por lo menos a que haya sanción social. Mire, si no hay justicia, que haya sanción social, que en este país se acabó. Acuérdense el matrimonio de la hija del procurador, están todos los bandidos habidos y por haber, y no pasó nada, todas las revistas sacaron las fotos, no hay sanción social, empecemos por ahí. No hay sanción social. Y bueno, el Banco Mundial hizo un estudio hace muchos años, que fue pionero en la cooptación de la política por los privados, de ese fenómeno, y lo consideraba como un fenómeno muy lesivo a la democracia. Nosotros nos hemos ocupado muy poco de eso en Colombia, pues porque tenemos otras grandes preocupaciones como la guerra y como la influencia ilegales en la política, pero claro, es un fenómeno muy perturbador de la democracia, porque eso es lo que está haciendo crisis en muchas democracias. En España es evidente, digamos que la gran crisis de la política española es la forma como los bancos predeterminaron toda la política y la empresa privada predeterminó toda la política española, y es un ejemplo, no es el único, pero es un ejemplo visible por el impacto que están teniendo nuevos agrupamientos allá. Pero, Alejandra, ya usted está es importante contarle pues a los televidentes, contarle a nuestro público, que hoy tenemos un público al cual agradecemos acá en la Feria del Libro, que viene a escuchar estas cosas que no son muy agradables, pero que hay que decirlas. ¿Cómo tiene usted diseñado esto, la observación electoral hacia las elecciones de 2015, estas cosas que las vamos descubriendo poco a poco, porque no es fácil llegar a todos estos fenómenos, es riesgoso, no es fácil, las huellas que dejan los que invierten en la política no son muchas, los mecanismos no ayudan, y nuestra observación siempre es precaria. Nosotros colocamos pequeños grupos de investigadores en las regiones hasta donde nos alcanzan los recursos. Alejandra tiene una cosa virtuosa, es que mucha gente es voluntaria, y creemos que ojalá lo sean más como observadores, pero todavía estamos muy limitados en ese proceso de observación de las elecciones, que son una cosa vital para un país. Pero Alejandra, ¿cómo está pensando esto hacia estas elecciones locales de 2015? Pues tenemos preparado todo el despliegue. Nuestro objetivo es poder tener alrededor de unos 4.000 observadores en calle. El año pasado tuvimos 11.000 observadores en calle, unos hombres y mujeres maravillosos que salieron a observar las elecciones. Pero toda la preparación, pues obviamente parte de conocer el territorio. Investigaciones como estas lo que nos permiten a nosotros, y pues siempre en una alianza de trabajo con pares, es de poder empezar a identificar y construir con las investigaciones que ustedes hacen esos mapas políticos regionales. Si no conocemos cómo se mueve el territorio, pero además, León, y cuando Cecilia está hablando de la relación tan fuerte que hay entre economía y política, es que cada vez es mucho más fuerte, así como tuvimos unos años la relación de grupos armados con agrupaciones políticas, hoy lo que vemos es que son unas fuertes alianzas político-económicas que se traducen en músculos financieros privados o estatales, y eso es algo que también hace parte del proceso electoral y del equilibrio. FONADE parece que va a ser entregado. FONADE
es una entidad colombiana de carácter completamente técnico, maneja alrededor de 8 billones de pesos al año, es entregada a una coalición de Córdoba, que es la mayor votación del partido de la U, que tiene unas votaciones sorprendentes y que realmente uno entiende que el pueblo de Córdoba es absolutamente generoso cuando premia políticos de estas calidades, porque cuando las principales actuaciones son la construcción del Coliseo para la Corraleja y de la Princesa Pibijay, para dar libros al colegio de tal sitio, y no hay mayor elaboración de carácter legislativo, pues uno dice es un pueblo muy generoso, que además con esa votación, y además el gobierno nacional entrega la institución técnica más importante, responsable, por ejemplo, de todo lo que es el diseño y la contratación de las vías de cuarta generación, a una coalición política que claramente genera preguntas de cuál ha sido la relación con la contratación regional en este departamento. Y eso indiscutiblemente fractura cualquier posibilidad de nuevos liderazgos dentro de un partido político, y aquí hago referencia a la U, o en los territorios, porque uno con un envión de la posibilidad de contrataciones de 8 billones de pesos de dólares anuales, gracias, es decir, ese es otro tipo de poder que se enfrenta en el territorio y que empieza a centralizar y empieza teniendo representantes locales hasta que llegan al Congreso de la República aprobando partidas presupuestales o haciendo negociaciones frente a presupuestos específicos que en lo local terminan traduciéndose literalmente en miseria. Alejandra, pero digamos los nombres. Bernardo Elías y Musa Besaile, esa coalición se está quedando con FONADE, son ellos dos. Pero no hay, yo fui directora de FONADE hace mucho tiempo. FONADE era un centro de preinversión, que es lo que está causando tanto problema en este país. Se acabó la preinversión. Y yo no sé a qué horas, creo que fue en el gobierno de Uribe, le dieron una voltereta y lo volvieron el negocio, porque eso financia una cantidad de recursos, se volvió un tramitador de recursos. Y eso lo quería NAME. Además de impacto de los proyectos, es decir, vías de cuarta generación, grandes proyectos de salud, de educación, hacen análisis de los proyectos de impacto para tomar la decisión de cómo se van además a distribuir. Es un círculo vicioso. Usted saca muchos votos porque invierte. Luego de que saca muchos votos, porque las dos principales votaciones en Colombia fueron la de Musa Besaile y la del Ñoño Elías, ya el hecho de que saque muchos votos también le da las posibilidades de acceder a recursos más cuantiosos con los cuales engorda más su capital político en la región. Entonces es un círculo vicioso del cual nos da dificultad de salir. Pero yo le iba a preguntar al doctor Castro sobre los partidos, porque él que ha sido militante de partidos y que conoce esa historia, a mí me ha decepcionado mucho cuando gente muy decente, sin duda, yo he ido a hablar con ellos como directores de partido y les he entregado las listas y le dicen a uno, León, pero mire, primero, estas personas no tienen todavía, no son condenadas, entonces no tenemos por qué, ¿cómo los vamos a juzgar si no están condenados? Y segundo, tienen una votación importante. Y si nosotros no le damos el aval, por ejemplo, otro partido se la da, lo cual es así. Pero entonces yo les digo, oiga, ¿cómo así? Si ustedes hacen una mínima investigación, en las regiones verán los comentarios que hacen sobre esas personas. Y un partido político, un partido político no tiene por qué avalar a candidatos, tiene una primera condición mínima de honestidad, y si tiene sospechas por eso puede hacerlo, no tiene que estar condenado, pero ahí para la discusión. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Con su venia, León, antes de hablar de los partidos, yo quisiera agregar algo al tema que venían tratando ustedes. El poder local y regional tiene mucho que ver con la paz, concretamente con el proceso en curso. Me explico. El gobierno de manera repetida ha dicho, la nuestra, la que promovemos desde el gobierno, es una paz territorial. Agregan, el acuerdo final que se suscriba en La Habana no es la paz, es la terminación del conflicto. Ahí cesa la confrontación armada, las FARC entregan las armas,
se desmovilizan, fundan un partido político y empezamos a construir la paz. Dicen, ese proceso puede tomar 10 años, las FARC han dicho no, 20 años, pero bueno, el tema no es el término. El gobierno dice, quienes van a construir la paz son los municipios y los departamentos, porque tienen que ejecutar unos programas, unos proyectos, unas obras, prestar unos servicios allá en las zonas deprimidas donde han sentado sus reales los actores ilegales. El esquema teóricamente es válido, pero la pregunta obvia es, perdón, con los alcaldes y gobernadores que vamos a elegir el 25 de octubre, ¿se va a construir la paz? Yair Acuña va a construir la paz en Sucre. Perdón, esos alcaldes y gobernadores son también herederos del mal. El gobierno nacional lo sabe. Lo que llama la atención es que no haga absolutamente nada para ponerle remedio a esa situación. De manera que la construcción de la paz, a partir del 25 de octubre, va a demorarse otros 4 años más, cuando termine el periodo de los que se elijan en el mes de octubre. Y entro al tema de los partidos. Los partidos no tienen posiciones sobre estos temas, no tienen propuestas, no tienen interés en acabar con esa situación, porque los partidos políticos mandan los herederos del mal. Ellos son los dueños de los partidos. Los partidos los institucionalizamos, los financiamos con recursos del Estado. Son miles de millones de pesos los que nos cuestan los partidos, y los partidos mandan los congresistas en todos los partidos. Los antiguos, los nuevos, mandan los congresistas. La mayoría son herederos del mal. Entonces, ¿ellos qué interés tienen en eso? Entonces, eso explica que el Congreso como Congreso tampoco se ocupe del tema y que no se ocupe el gobierno, porque el gobierno dice, perdón, si yo meto la mano en ese tema, daño mis mayorías para que me aprueben el presupuesto, para que me aprueben el Plan Nacional de Desarrollo. Pero mire, yo lo resumo diciendo lo siguiente. El sistema político colombiano está colapsado en sus distintas ramas, por distintas razones. Se ha degradado. Aquí no hemos tenido primavera árabe o movimiento indignados, porque había una especie de bonanza económica, había un crecimiento sostenido, inversión extranjera, baja inflación, y eso permitía un poco combatir la pobreza, castigar el empleo. Pero ahora que se degrada también la situación económica, ¿qué va a ocurrir? Nadie se lo está diciendo a Colombia. Aquí hay una falta, hay un vacío político inmenso y una falta de liderazgo. Nadie sabe qué va a pasar. Ese vacío no lo está llenando el gobierno, no lo llenan los partidos, no lo llena el Congreso, no lo llenan instituciones sociales. En otros países y en Colombia en otras épocas, ese vacío lo llenaba la Iglesia. Cuando la caída de Rojas Pinilla, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante. En otros países lo llenan los militares. Entre nosotros, afortunadamente, no ha sido así. En fin, entonces, aquí hay un vacío político, una falta de liderazgo. No hay el hombre providencial tampoco. Y yo creo que el país está como esperando el Redentor, esperando el Mesías, el líder, que por lo menos nos diga dónde está la luz al final del túnel. Porque es que o estamos entrando al túnel o estamos en la mitad del túnel. Todos los días hay nuevos escándalos en la política colombiana y ya no tocan solo pues, a los parlamentarios, que son el objeto de nuestra investigación, sino también a magistrados de las Cortes. Es triste lo que está viviendo hoy con el doctor Pretel, que todos los días surgen nuevas cosas, ya no solo de tráfico de influencias internas, sino de comprar tierras despojadas a los campesinos en Urabá, o de recibir una suma supremamente escandalosa, hoy se habla en la prensa, para torcer, digamos, designios de la justicia. Y esas son las cosas de los que nos ocupamos en estos análisis, a sabiendas de los riesgos que se tiene. Vamos a una pausa y volvemos para seguir discutiendo sobre esto, y vamos hasta al último segmento.
Estamos en la controversia y estamos haciendo un programa desde la Feria del Libro en Bogotá. Con motivo de la Feria del Libro estamos hablando de un libro, Los herederos del mal, y estamos hablando de la influencia de las mafias ilegales en la política colombiana, también del sector privado y de lo perverso que es la influencia del sector privado en la política, y sobre todo estamos hablando también de lo que es la utilización de dineros del Estado y de contratos del Estado para obtener gran influencia electoral. Este último segmento de este programa, la controversia, y de este evento especial, al que agradecemos mucho la compañía de un poco de invitados que han venido, y vamos a tener una oportunidad para los invitados, vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas a los panelistas para que sean respondidas y podamos darle curso también a que el público pregunte. Hay una pregunta para Jaime Castro sobre lo denunciado por él, si se impone una reforma constitucional de reordenar los departamentos y en qué departamentos, cómo transformar las regiones en Colombia, si eso es parte también de este esfuerzo por reformar. Usted mencionó la reforma política como una de las cosas que irían a combatir estos fenómenos de corrupción en la política. A ver, nosotros hemos hecho descentralización administrativa, porque una serie de atribuciones que eran del gobierno nacional se pasaron a departamentos y municipios, que hoy pueden ocuparse de salud, de educación, de infraestructura, de saneamiento básico, de recreación, de utilización del tiempo libre. Son como 17 renglones que fija la ley. Hemos hecho descentralización fiscal, porque las participaciones de municipios y departamentos en las rentas ordinarias de la nación valen billones de pesos. Están valiendo del orden de 40 billones de pesos en este momento, y a eso agreguen las regalías. Y la tributación departamental y municipal ha mejorado. Creamos un nuevo departamento, un nuevo municipio desde los puntos de vista administrativo y fiscal. Pero ojo, no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder a nivel local y regional, para ejercerlo y para controlarlo. Entonces, en un principio, los actores de la vida pública de esos niveles se comportaron bien y se empezó a cambiar el mapa político del país. Hubo movimientos comunitarios, cívicos, independientes que accedieron a alcaldías y gobernaciones. Pero con el paso del tiempo ocurrieron 2 cosas. Los actores tradicionales le cogieron la confianza a los objetos sagrados, como los acólitos, y empezaron a hacer de la suya. Y los nuevos actores en poco tiempo se contaminaron, los dominó el régimen. Por eso el discurso que tuvieron para ganar alcaldías y gobernaciones, 0 politiquería, 0 corrupción, eso fue discurso de un día, eso se lo llevó el viento, y por eso han perdido mucho poder. Entonces, la reforma que requerimos no es de carácter administrativo ni fiscal, sino político. Reglas de juego para, repito, acceder al poder, ejercerlo y controlarlo. Que a ese nivel estamos funcionando con las reglas del siglo XIX. Si hay alguna pregunta por escrito, porque no tenemos sonido para los que preguntan, pero la haríamos. Entre tanto, Ariel. Yo quisiera complementar algo, y es esto, León. Yo creo que el gran termómetro del proceso de paz va a ser el 25 de octubre. Y mientras toda la ciudadanía le pone atención a Bogotá, a Cali, lo cual es muy importante, yo creo que aquí en las regiones, esos alcaldes y gobernadores que van a liderar esa paz territorial, lo que uno ve es que se están imponiendo son mafias, como en Buenaventura, León, como en Tumaco, como en Timbiquí, como en Cumarío, Bichada. Es decir, hay unos 281 municipios, que es lo que ha dicho la Fundación Paz y Reconciliación, que es donde se va a aplicar el posconflicto, la parte más neurálgica, que son los claves de ese proceso. Si ahí se pierden las elecciones, si ganan candidatos en contra del proceso de paz o estos mafiosos, seguimos en las mismas. Vamos a tener otra oleada de violencia, y esto no se va a solucionar, Leona. Ya tenemos, no hay vías terciarias, no hay mercado interno, no hay ciudadanía, no hay Estado. Entonces, el reto inmenso en estas elecciones, es decir, yo le digo a la ciudadanía esto: lo que pase, lo que queda de este año y el próximo,
van a marcar por lo menos 40 años de vida política. Puede ser que institucionalmente no cambie mucho, pero de vida política va a marcar mucho. Entonces, el llamado sí es a la Fundación Paz y Reconciliación, a la MOE, esos municipios, esos departamentos van a ser los claves en este momento. Y a los medios de comunicación, por supuesto, que aspiramos a que esta vez tengan un protagonismo mayor. Hay una pregunta, ¿el público será mejor o peor para la política tener la desmoralizada, los desmovilizados involucrados en el proceso electoral o no? Esto tiene que ver con el tema de la campaña política y la paz. Se discute mucho, es uno de los temas más discutidos, sin duda, el tema de la participación de las fuerzas guerrilleras convertidas en fuerzas legales, desarmadas y haciendo política. Hay un debate en el país está muy dividido alrededor del proceso de paz y es uno de los puntos sensibles. Hoy hay una columna de Álvaro Forero y es muy interesante porque él dice, bueno, las FARC, ¿vamos a meter a la cárcel o vamos a meter en la democracia? ¿Cuál de las dos escogen? Pero la columna es muy buena. Yo quería, porque al paso que vamos aquí va a haber suicidio colectivo. Sí. Entonces yo sí quisiera... Y algo positivo, y algo... Sí, algo positivo. Mire, yo tengo la sensación, y esto me costó en un programa de televisión que casi me mata Salud Hernández. Yo creo que el país se está despertando. Ah, buenísimo. Que me matara a mí, no, eso lo Bueno, yo sí creo que aquí está pasando una cosa interesante y es que el país se está despertando. Y a mí me parece que lo grave es que, lo positivo es que se está despertando por temas fundamentales. El tema de los maestros. Miren, lo del paro agrario fue de una si no fuera por eso y porque las FARC pusieron eso como primer punto, aquí no habría misión rural ni nadie estaría viendo a ver cómo se resuelve eso. Lo interesante en este momento, ¿por qué se da? Primero porque yo creo que el gran daño que hizo la guerrilla y el conflicto fue que deslegitimó la protesta social. Uno no podía salir, y yo lo digo por experiencia personal, uno salía a decir algo en contra del gobierno o algo y uno era de las FARC. De alguna manera estar sentados en La Habana, a pesar de que no está todavía el ELN, sino si está solamente las FARC, yo creo que la gente se ha sentido con la autoridad y son 50 o 60 años de una sociedad reprimida, que me parece que está empezando a hablar, está empezando a protestar y pacíficamente esperamos. Lo interesante es por qué no es contra la política. Es decir, ¿cómo hacemos para que esto se mueva hacia allá? Hacia que termine en que no elijamos a los mismos, en que no permitan que una familia se adueñe de un sitio, que no permita que una familia que ha matado gente, como es el caso de los García, que siga poniendo cada vez más congresistas, en fin. Pero yo quiero decirles que yo sí siento que lo positivo es que el país está empezando a hablar, la gente está saliendo a la calle y eso es construcción de democracia. Sobre todo los jóvenes. En las redes sociales hay en este momento muchas expresiones de inconformidad. Las pasadas elecciones lo manifestaron así. Hay una crisis de liderazgo enorme, como dice Jaime Castro. Nunca se había llegado a una primera vuelta electoral donde los candidatos, el que más tenía y era el presidente de la República, 15 días antes de la primera vuelta, pues tenían 25 puntos y todos los otros candidatos tenían de a 10 puntos. Había una repartición y también había un susto muy grande del voto en blanco en las pasadas elecciones. Después eso se transformó por la dinámica de la política, pero ya ahí hay gérmenes. También en otras, elecciones, algún candidato y tiene nombre propio, ha enarbolado la idea contra la corrupción, la idea contra el atajo, la idea de una idea más ética. Por momentos ha tenido grandes acogidas en el electorado. Sin duda luego le han castigado el hecho de que a más allá no hay un gran proyecto político ahí detrás, pero sí en los jóvenes se manifiesta eso, lo que dice Cecilia, y eso es una esperanza. Pero Alejandra, usted ya viene con un análisis por muchos lados del tema electoral. La MOE produce un informe de elecciones, un libro, y tiene cierta acogida en los medios también en los informes de la MOE. Viendo ya todo ese entramado electoral que se presenta, siempre en algún momento hemos dicho cosas positivas. Por ejemplo,
el anterior informe de la MOE en las elecciones parlamentarias y en las presidenciales, una cosa importante fue la reducción de los fenómenos de violencia en las elecciones, y eso es importante. Todos estos fenómenos de corrupción se han presentado a veces asociados a grandes fenómenos de violencia, como las de 2002, que hubo, la antesala fue una masacre impresionante de 2001 en la costa y en otros lugares del país. Si hay reducción de la violencia, y uno dice, puede ser un signo que también hacia adelante haya reducción de la corrupción. Pues eso es algo que esperamos. Cuando estábamos en el 2006 y empezamos a hacer todos los análisis con las violencias locales, políticas disparadas, además porque muchas de las transformaciones políticas que se hicieron en el país, doctor Castro, fue lamentablemente también el tiempo que se empezaron a asesinar los candidatos contrarios políticos, independientemente de la ideología, porque iban por el territorio, es decir, no importa en algunos casos la postura ideológica, en otros sí se arrasó a las organizaciones sociales o de posturas de izquierda en algunas regiones de este país. Y llegó todo el tema de la violencia. Llegó un momento que con un grupo de los que hacemos parte como del ejercicio de mirar lo que pasa en el país, decíamos cómo extrañamos el clientelismo. Y extrañamos el clientelismo porque es que es mucho más fácil buscar cómo identificar el clientelismo de cuando uno ve que hay balas entrecruzadas, acabando cualquier posibilidad de un debate político. Entonces estamos y esperamos que estamos en el escenario del clientelismo, y cuando uno voltea a mirar la fuerza del escenario del clientelismo, hay unas zonas de este país que como quiera para este proceso electoral hay que mirar con muchísimo cuidado, y es porque si logramos avanzar hacia un proceso de paz, y quiero hacer un poco referencia a la pregunta que es tan polémica, no para decir si deben participar o no, sino sencillamente para señalar lo siguiente: si vamos a un proceso de paz, quizás la pregunta pertinente no es si en esos lugares pueden participar o no en política aquellos que se desmovilicen, es si el Estado como Estado, con servicios sociales, con educación, con salud, con presencia y seguridad, va a poder llegar a esos lugares, porque si no lo que nos vamos a encontrar en esos lugares, más allá de la discusión, además muy rola de pueden estar sentados o no en el Congreso, es que si van a estar sentados o no en las alcaldías y quiénes, o en los consejos, pero además quiénes de verdad van a copar esos territorios, porque si el Estado no llega a todas esas zonas que está diciendo Ariel, a todas esas zonas, León, donde yo sé que ustedes tienen desplegados en este momento también ya investigadores, ahí los que van a llegar son las BACRIM, o los que van a llegar son los narcotraficantes, y toda esta discusión rola de con quiénes nos vamos a sentar en el Congreso, pues es que resulta que ya se van a seguir sentando con matones, con mafiosos, y no vamos a tener escenarios democráticos en lo local. Y ahí saltamos entonces al tema que yo creo que en últimas es el telón de fondo, y es el tema de la impunidad. Y impunidad pasa, Cecilia, por lo que estabas diciendo, tengo poder y no pasa nada. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los televidentes que nos escuchan, muchas gracias al público, pueden aplaudir.